Vamos a ver la clase sobre la tutela y es muy importante porque es una figura que es subsidiaria, o sea que cuando no hay patria potestad, entonces va a iniciarse la tutela. Entonces, vamos a ver ahorita. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, doctor. ¿Qué Aquí tal? estamos. Buenas tardes, licenciada. Perdone. Buenas tardes, licenciada. Hola, chicos. Mucho gusto. Hola, Perdón. licenciada. Buenas tardes. Mucho gusto. Hola a todos. Mucho gusto. Buenas tardes, licenciada. Hola. Bueno, entonces vamos a iniciar con la tutela y hay que retrotraernos a los antecedentes. Sin embargo, en el derecho romano no estaba bien establecido lo que era la figura de la tutela, sino que se inició más que todo en la Grecia, pero en el derecho romano fue donde realmente se empezó a, a, a introducir en todo lo que se refiere al derecho. En el derecho romano primitivo, pues era una institución de protección personal y de gestión propiamente del patrimonio de esos bienes de los menores, de los impúberes y de las mujeres, cualquiera que fuere su edad. El primitivo tutor ejercía el cargo en interés propio y para defender el patrimonio del pupilo del cual era heredero presunto. Luego, con el tiempo, fue cambiando y adquiriendo el carácter actual como es de ser un cargo. Ya en el derecho medieval, ya hubo una falta de precisión en el significado y alcances de la tutela e implicó su confusión con una figura que era la curatela, que era particularmente en el derecho francés. La curatela se refería ya a la protección que se le daba a los mayores de edad incapacitados, o sea que aquellos que deberían de ser declarados en estado de interdicción. Y la curatela tenía por objeto exclusivo la gestión o administración del patrimonio del incapaz, como tal y como les estoy explicando. Ya en el derecho contemporáneo, ciertos tratadistas los ordenamientos jurídicos consideraron que la tutela y la curatela debieran refundirse en una sola figura. La tutela era más que todo la protección que se le debería de dar a los menores y la curatela a esos mayores de edad que eran incapaces. Puesto esto debería en una sola figura, puesto que su separación constituía un resabio hacia el antiguo derecho romano, regresar al mismo. El tutor llena el vacío dejado por el padre. Sus atributos y deberes son análogos, pero no iguales. Son análogos, pero no iguales. La relación paterno-filial siempre va a surgir de la sangre, pero la existente entre el tutor y el pupilo, o sea, al que se le da la protección, esta se da por la voluntad de la persona, de ese tutor, o por la ley. Esto lo vamos a entender mejor ya cuando entremos propiamente a lo que es la tutela. Entonces, la tutela, hay una serie de definiciones y todas, la primera dice, es la fuerza y poder sobre una persona libre, dada y permitida
por el derecho civil con el fin de cuidar a quien, por causa de su edad, no puede defenderse por sí mismo. Esta es la de Servio. Luego Tolsá dice, la institución que sirve para la guarda, protección y representación de los menores y de los incapacitados no sujetos a patria potestad y para la administración de su patrimonio. Quiere decir, no sujetos a la patria potestad es que no existe quien ejerza la patria potestad. Y el único que puede ejercer la patria potestad es el padre o la madre. O sea, que son para aquellos menores que no tengan padre o madre que ejerza la patria potestad, y entonces tendrá que surgir la tutela. También se dice que es una institución jurídica que tiene por objeto la protección y cuidado de la persona o patrimonio de los que por su incapacidad legal están imposibilitados a gobernarse por sí mismos. Todo hay un denominador común que es la protección y el cuidado de la persona y de su patrimonio, pero que es por estar en una incapacidad, ellos no van a poder gobernarse por sí mismos. Sin embargo, habría que agregarle que no tienen o están imposibilitados de tener una patria potestad. Luego, el poder otorgado por la ley, porque también la otorga la ley o la voluntad de los padres o el juez. Y aquí pues prácticamente está dándonos las clases de tutela que pueden haber. Poder otorgado por la ley, voluntad de los padres o el juez para la protección de los menores indefensos o del incapacitado. Pero estos van a estar indefensos porque no están sujetos a la patria potestad. En la tutela hay varios elementos, un elemento subjetivo, un objetivo y un formal. En los elementos subjetivos tiene mucho que ver el tutor, y ese tutor va a ser la persona que representa al menor, obra en su nombre, maneja y dirige su patrimonio y requiere capacidad plena y una moralidad de parte de este tutor. Ante la imposibilidad de que alguien ejerza la patria potestad, ausencia de padre y madre, pues tendrá que haber un tutor que es el que va a hacer las funciones de representar al menor, obrar en su nombre y manejar y dirigir su patrimonio. ¿A quién es el que va a representar? Al pupilo. El pupilo es el sujeto a la tutela, o sea, es el menor que no está sujeto a la patria potestad. No hay quien ejerza la patria potestad sobre él, o el mayor de edad que ha sido declarado incapaz, que no tuviere padres. O sea, es el mayor de edad que es incapaz, ha sido declarado incapaz y que no tenga padres, o sea, que no puedan ejercer la patria potestad. Pero hay un tercer elemento y que es un protutor. Este protutor es el fiscalizador, es el que va a asegurar el recto ejercicio de la tutela. O sea que este fiscaliza al tutor y asegura que haya una
un correcto ejercicio de la tutela. Esos son los elementos de la tutela. Tutor, pupilo y un protutor que es el fiscalizador del tutor y de la tutela en general. Hay un elemento objetivo y ese elemento objetivo va a ser la creación de un vínculo para que queden sujetos a la guarda y cuidado de una persona llamada tutor. Se va a crear un vínculo debido a que como no tiene quien ejerza la patria potestad, entonces se debe de crear a través de un vínculo para que queden sujetos a la guarda y cuidado de una persona que en esta oportunidad se llama tutor. El menor o sobre el que recae la tutela es el pupilo y el protutor es el que va a fiscalizar al tutor. O sea que ese es el elemento objetivo. Y el elemento formal van a ser las clases o las formas de cómo se va a establecer el elemento objetivo. Por ejemplo, a través de lo que sea el padre que ha dejado en un testamento quién es el tutor y entonces a través de un testamento, entonces a la tutela testamentaria es ese elemento formal o puede ser también a través de la ley u otras clases de tutela que vamos a ver específicamente para no irlos confundiendo. El elemento formal van a ser las clases de tutela, de cómo se va a establecer ese elemento objetivo. ¿Cuál va a ser en sí la finalidad de la tutela? Pues es un deber natural de piedad filial, es de esa piedad filial, en esa relación del hijo para con el padre. Es una exigencia emanada de la solidaridad familiar o social y que mantiene un alto requerimiento del espíritu humanitario. Todo tiene como fundamento, todo eso, la protección, la defensa, el cuidado del menor, del cuidado de sus derechos y su dignidad en la realización de su existencia y para permitir que él ejerza sus derechos y cautele intereses. Entonces, eso es en sí el fundamento de la tutela. ¿Qué características vamos a encontrar en la tutela? Primero, es una característica, como hemos estado hablando, es supletoria. La tutela opera cuando el menor no tiene padres, o sea, cuando el menor, o cuando el mayor de edad declarado en estado de interdicción no tiene padres que ejerza la patria potestad, entonces no puede funcionar simultáneamente con ella, sino en su defecto. No hay patria potestad, entonces la ley suple con la tutela, pero no puede existir ambas figuras. O hay patria potestad o hay tutela. Esta es personalísima, o sea, y unipersonal. Solo puede ser ejercida por una persona y que debe de estar debidamente designada en ese cargo. Esta es obligatoria y por lo mismo que va a llegar hasta los 18 años cuando tenga la mayoría de edad del menor, es temporal.
representativa, al igual que la patria potestad, y tiene una característica, que como es un cargo, esta es remunerada. Esta es remunerada. Es una institución de amparo y protección y, por último, es una institución de interés social. Entonces, para poder conocer, ya sabemos los elementos subjetivos, el tutor, el pupilo y el protutor que fiscaliza, son los elementos. El objetivo es la creación de ese vínculo a través de las situaciones del por qué no tiene patria potestad. Y entonces, y para conocer el elemento formal, debemos de saber qué clases de tutela vamos a encontrar. Tenemos una tutela testamentaria. Entonces, leamos el artículo 297. Vamos, pues, ayúdenme. Buenas noches, licenciado. Gracias. Artículo 297, ¿verdad, Lic? Sí. Ahorita se lo voy a leer, licenciado. Artículo 297, testamentaria. Hágame una campaña. Lea el 296 primero. Muy bien. Artículo 296. Clases de tutela. La tutela puede ser testamentaria, legítima y judicial. Ok. Leamos primero la testamentaria. Muy bien. Artículo 297, testamentaria. La tutela testamentaria se instituye por testamento, por el padre o la madre sobreviviente, para los hijos que estén bajo su patria potestad, por el abuelo o la abuela, para los nietos que estén sujetos a su tutela legítima, por cualquier testador, para el que instituya, ¿verdad, Lic? Sí. Vamos a ver, para que el instituya heredero o legatario, si éste careciere de tutor nombrado por el padre o la madre, o de tutor legítimo. Y de tutor legítimo. Perdón, y de tutor legítimo. Y por el adoptante que designe heredero o legatario o su hijo adoptivo. Okay, o sea, en resumen, el artículo, la tutela testamentaria se va a originar por disposición de última voluntad. ¿De quién? Del padre o la madre sobreviviente del menor por medio de testamento. Entonces, cuando ellos faltan, se termina la patria potestad y entonces en el testamento ha quedado quién, ya por disposición, quién va a ser el tutor. Puede ser también por el abuelo o la abuela para los nietos que estén sujetos a su tutela legítima. Y aquí pues vamos a tener que entender después qué es la tutela legítima para poder entender, poder interpretar bien este artículo. Por cualquier testador para el que instituya heredero o legatario, si éste careciere de tutor nombrado por el padre o la madre y de tutor legítimo. Por el adoptante que designe heredero o legatario a su hijo adoptivo. Y esta testamentaria está basada en la confianza del testador de elegir a la persona que más convenga. Es la voluntad de la persona que el que va a establecer a través de un
testamento y por eso se nombra tutela testamentaria. Y entonces esta es la voluntad de la persona. Entonces la primera tutela es la que se origina por una disposición de última voluntad en un testamento. ¿Estamos? Ok. Ahora bien, ¿qué es la tutela legítima? Para ello, leamos el artículo 299. Artículo 299. Legítima. La tutela legítima de los menores corresponde en el orden siguiente. Fíjense que aquí dice, corresponde en el orden siguiente. Aquí no hay aquello de la matemática que el orden de los factores no altera el producto. Aquí dice, la tutela legítima de los menores corresponde en el orden siguiente. Primero, ¿verdad? Vamos pues. Primero, al abuelo paterno. Segundo, al abuelo materno. Tercero, a la abuela paterna. Cuarto, a la abuela materna. Y quinto, a los hermanos sin distinción de sexo, siendo preferido los que procedan de ambas líneas, y entre estos el de mayor edad y capacidad. La línea materna será preferida a la paterna para la tutela de los hijos fuera de matrimonio. Sin embargo, mediando motivos justificados para variar la procedencia, puede el juez nombrar tutor al pariente que reúna las mejores condiciones de conocimiento y familiaridad con el menor, solvencia, idoneidad y preparación, que constituya una garantía para el desempeño satisfactorio de su cargo. De su cargo, así es. Entonces, como ustedes ven, la tutela legítima tiene su origen en la ley, pero es una tutela, se origina en la ley, pero se establece a través de ella quienes están llamados a ejercerla. No se puede llamar en este momento legal, solo que procede en la ley porque la ley establece quiénes. Como pueden ver, hay una preferencia a la línea paterna. Primero al abuelo paterno y luego al abuelo materno. De ahí a la abuela paterna y a la abuela materna. O sea, primero el abuelo y después la abuela. El abuelo paterno y después el materno. Abuela paterna y abuelo materno. Y luego, por último, los hermanos sin distinción, tomándose en consideración que puede el que esté en mejores condiciones y que pueda constituir una garantía para el desempeño de la tutela y de la protección del menor. Esta tutela legítima opera a falta de tutor nombrado en el testamento. Quiere decir que primero se ve si hay una tutela testamentaria. Si falta el tutor nombrado en testamento, se subsidia para establecer quiénes van a ser la tutela legítima. Si ya no existiera esto, entonces eso es lo que vamos a considerar posteriormente. Aquí sobresale la consideración de los vínculos de familia a falta del nombrado por testamento y que el tutor a manera que el tutor tenga un vínculo con el menor.
prevalece la designación en primer lugar del abuelo por línea paterna y luego por línea materna, al igual con las abuelas. Entonces, primero, entre las clases de tutela está la testamentaria. Si no hubiere tutor testamentario, entonces subsidiamos y figura la tutela legítima y la ley establece y a quién corresponde en orden. Primero al 5. ¿Estamos? Ok. Y luego la tutela judicial. Esta tutela judicial procede por nombramiento de juez competente cuando no haya tutor testamentario, que es la primera, o no tenga parientes cercanos para hacerla de clase legítima. Leamos el artículo 300. Artículo 300. Judicial. La tutela judicial procede por nombramiento del juez competente cuando no haya autor testamentario ni Cuando legítimo. no haya tutor. Tutor testamentario ni legítimo. Para este efecto, la PGN y cualquier persona capaz deben denunciar a la autoridad el hecho que da lugar a la tutela no provista. Para la designación de la persona del tutor, el juez deberá tomar en cuenta las circunstancias que se mencionan en el artículo anterior. Bueno, entonces, primero es la tutela testamentaria, que es por disposición de última voluntad, que es los que han dejado en un testamento, quieren que al no haber quien ejerza la patria potestad, haya un tutor testamentario. Si no hay tutor testamentario, figura la tutela legítima. Y cuando no hay ni tutor testamentario y tampoco tenga parientes cercanos para hacerla de clase legítima, entonces procede la tutela judicial, el cual va a nombrar con el nombramiento de un juez competente. Hay otra clase de tutela, que es la tutela legal. Leamos el artículo 308. Artículo 308. Tutores legales. Los directores o superiores de los establecimientos de asistencia social que acojan menores o incapacitados son tutores y representantes legales de los mismos. Desde el momento de su ingreso y su cargo no necesita discernimiento. ¿Qué quiere decir? Digamos, deme un ejemplo de quiénes. ¿De quiénes? ¿A qué nos estamos refiriendo? Bueno, ahí lo tiene en la imagen también. Y dice los directores o superiores de los establecimientos de asistencia social. Hay aquellos como el hogar de los niños del tío Juan, por ejemplo. Entonces, estos van a ser los tutores y representantes legales de todos los menores que estén ahí, desde el momento de su ingreso
y el cargo no necesita que haya un nombramiento. Entonces, eso es, no necesita. Perdón, doctor, solo para, perdona que te interrumpa, solo para tener un ejemplo más y que es reciente, es el hogar inseguro de que se incendió el 8 de marzo. El hogar inseguro. Perdón, yo para ejemplificar. No. Gracias. Entonces, en resumen de este artículo y de la tutela legal, podemos decir que la tutela legal es la que ejerce el Estado sobre los incapaces menores de edad a falta de tutor testamentario o tutor legítimo o judicial. Pero únicamente en estos casos, tal y como dijo la licenciada, en los casos que un menor en estado de abandono, que no está bajo la patria potestad, ni es posible darle tutor testamentario, ni se conoce a sus ascendientes que pudieran servirle de tutores legítimos, ni goza de parientes que constituyan el consejo de familia que pudiera designar un tutor. Aquí son los directores o superiores de los hogares o albergues de protección quienes asumen la tutela de los albergados en tanto se encuentren institucionalizados, correspondiéndoles por ende la función del cuidado, asistencia y representación. Por eso dice la licenciada como un ejemplo, el hogar inseguro, donde estaba el cuidado, la asistencia y la representación. Hay otras tutelas, como la tutela específica. Leamos el artículo 306. Artículo 306. Tutores específicos. Cuando hubiere conflicto de intereses entre varios pupilos sujetos a una misma tutela, el juez les nombrará tutores específicos. O sea, sí, cuando estuvimos hablando de la tutela especial, aquí es diferente del conflicto, vamos a ver después la especial. Aquí en esta tutela específica hay conflicto de intereses entre varios pupilos sujetos a una misma tutela. O sea que hay problemas de los pupilos con el tutor. Entonces, como hay ese conflicto, el juez puede nombrarle tutores específicos a cada quien. Ya no uno para los dos, sino un tutor específico para cada quien. A eso se refiere la tutela específica. A diferencia de la tutela especial que ya vimos en el día anterior en la clase del martes, el artículo 268, que nos preceptúa, si surge conflicto de intereses entre hijos sujetos a la misma patria potestad, o sea que aquí es una tutela especial porque aquí sí hay patria potestad, o entre ellos y los padres. Entonces el juez temporalmente nombrará un tutor especial en lo que se resuelve el conflicto y luego entonces ya continúa la patria potestad. Esa es una excepción a eso, por eso es una tutela especial. La tutela de los declarados en estado de interdicción antes era lo que se entendía como la curatela. Sin embargo, esto ya no está dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Sin embargo, leamos
el artículo 301. Artículo 301. Tutela de los declarados en estados de interdicción. La tutela de los mayores de edad declarados en interdicción corresponde. Primero, Corresponde, ¿verdad? O sea, en el mismo orden. primero al cónyuge. Segundo, Cónyuge. cónyuge. Segundo, al padre y a la madre. Tercero, a los hijos mayores de edad. Y cuarto, a los abuelos en el orden anteriormente establecido. Bueno, entonces, ahí está a quienes corresponde a estos mayores de edad que son declarados en estado de interdicción. Aquí establece que primero al cónyuge, si es mayor de edad, si ya estuvo casado, y luego al padre y a la madre, o sea, a los que tenían como la patria potestad desaparece al momento que él era ya mayor de edad. Y luego a los hijos mayores de edad y por último a los abuelos en el orden anteriormente establecidos, exactamente igual a la tutela legítima, con lo que eran los abuelos paternos, maternos, en ese orden. Ahora bien, ese otro elemento subjetivo que es el protutor, ese protutor es el fiscalizador del cargo del tutor. Pues tiene mucho que ver en todo lo que, tiene que velar por el correcto ejercicio de la tutela. Y entonces, en el artículo 304 y 305, pues se establece que el protutor intervendrá en las funciones de la tutela para asegurar su recto ejercicio. O sea, usted le pregunta qué es el protutor, pues es el que interviene en las funciones de la tutela para asegurar su recto ejercicio. Es el fiscalizador. La designación del protutor se hace en la misma forma que la del tutor. Y puede recaer en parientes del pupilo o en otras personas. ¿Qué obligaciones va a tener el protutor? Primero, a intervenir en el inventario y avalúo de los bienes del menor y en la calificación y otorgamiento de la garantía que debe prestar el tutor. Acuérdense que como es un cargo remunerado, es imperativo que se haga un inventario y avalúo de los bienes del menor para calificar la garantía. Debe defender los derechos del menor en juicio y fuera de él, siempre que estén en oposición con los intereses del tutor. A promover el nombramiento del tutor cuando proceda la remoción del que estuviere ejerciéndola o cuando la tutela quede vacante o abandonada. A intervenir en la rendición de cuentas del tutor y a ejercer las demás atribuciones que le señala la ley. Entonces, el protutor es el fiscalizador y eso lo tenemos en el artículo 304 y 305. Varias consideraciones con ello.
¿Qué pasa cuando el tutor o protutor es extranjero? Y esto está en el artículo 310. Los extranjeros no están obligados a aceptar el cargo de tutor o protutor, sino en el caso de que se trate de sus parientes y connacionales. La admisión de tales cargos no implica la adquisición de la nacionalidad guatemalteca. El hecho que acepten una tutela no quiere decir que vaya a implicar la adquisición de la nacionalidad guatemalteca. En el 311, el discernimiento de la tutela se rige por la ley del lugar del domicilio del menor o incapacitado. El cargo de tutor discernido en país extranjero, de conformidad con las leyes de dicho país, será reconocido en la República. La tutela en cuanto a los derechos y obligaciones que impone se rige por las leyes del lugar en que fue discernido el cargo. Todo también, así como es un cargo y tiene deberes y obligaciones, también tiene que no debe de hacer el tutor ni el protutor. O sea, tiene prohibiciones. Leamos el artículo 314. Artículo 314. Prohibiciones. No puede ser autor ni protutor. No puede ser tutor. Ay, disculpe, es que se aparece aquí en Ahí mi... autor dice, ¿eh? Sí, perdón. Autor, ajá, discúlpeme, Ajá, perdón. discúlpeme, dicen. Ahí Doctor. corrigen, perdón, perdón, compañeros. Perdón, doctor. Voy a aprovechar ahorita. Miren, fíjense que hay códigos que tienen así mal escrito y realmente es como ya el doctor se los explicó, no puede ser tutor ni protutor, pero hay códigos que tienen en sus ediciones esas palabras mal escritas, ¿de acuerdo? Entonces ahorita aprovechen, ya que por eso tenemos código y bolígrafo y resaltador a mano. Ahorita coloquen ahí, no pueden ser tutor ni protutor, corrijan esas palabras porque sí hay unas ediciones que tienen mal escritas esas, por favor. Gracias, doctor. Gracias, compañero. Gracias. Muy bien, gracias. Ya lo corregí, gracias. Primero, el menor de edad y el incapacitado. O sea, no puede ser tutor ni protutor, el menor de edad y el incapacitado. Ahí está más que claro, son incapaces. Segundo, el que hubiere sido penado por robo, hurto, estafa, falsedad, faltas y delitos contra la honestidad u otros delitos del orden común que merezcan pena mayor de 2 años. Tercero, el que hubiere sido removido de otra tutela o no hubiere rendido cuentas de su administración, o si habiéndolas rendido, no estuviesen aprobadas. O sea, cuarto, sí, ahí olvídese, ¿verdad? No ha hecho una buena administración, ya fue removido de una tutela y entonces no ha entregado las cuentas de una, mucho menos va a poder. Entonces está prohibido que sea tutor o protutor. Cuarto. el ebrio consuetudinario, el que haga uso habitual de estupefacientes, el vago y el de notoria mala conducta. Okay. Quinto, el fallido o concursado, mientras no haya obtenido su rehabilitación. Ahí el fallido que
o concursado, puede ser que haya sido declarado en quiebra, ¿verdad? Y entonces, mientras no haya obtenido su rehabilitación, él no puede ser tutor o protutor. Sexto, el que tenga pendiente litigio propio o de sus ascendientes, descendientes o cónyuges con el menor, con el cónyuges con el menor o incapacitado. Ok. Tiene pendiente litigio él mismo con sus ascendientes, descendientes o cónyuge, incluso con el menor incapacitado, no puede. Séptimo. El que ha perdido el ejercicio de la patria potestad o la administración de los bienes de sus hijos. Ok, eso lo subraya, que tiene mucha relación. O sea, el que ha perdido el ejercicio de la patria potestad no puede ser tutor o protutor. Octavo, el acreedor o deudor del menor con cantidad apreciable. Por cantidad apreciable en relación con los bienes del menor, a juicio del juez, a menos que con conocimiento de causa haya sido nombrado por testamento. Ajá. O sea, se va a respetar la última voluntad, ¿verdad? Pero fue nombrado por testamento y el testador tuvo conocimiento de esa causa. Noveno. No. El que no tenga domicilio en la República. Y décimo, el ciego y el que padezca enfermedad grave, incurable o contagiosa. Muy bien. Bueno. Entonces, ya tenemos qué no puede hacer. ¿Qué prohibiciones tiene el tutor o protutor? Pero como es un cargo, también puede ser removido del mismo. Entonces, leamos el artículo 316. Alguien que lea el 316. Artículo 316. Remoción. Serán también removidos de la tutela y protutela, número 1, los que demuestren negligencia, ineptitud o infidelidad en el desempeño del cargo. 2. O sea, que no pueda, o sea que realmente no esté capacitado para ejercer ese cargo y que esté cometiendo muchos errores o que vaya a cometer malos manejos, entonces lo pueden remover. 2. Los que incitaren al pupilo a la corrupción o al delito. ¿Quién es el pupilo ahí, compañera? El pupilo es el menor de edad. El menor de edad, al que se le está dando la protección. Así es, compañera. Ok. Tercero. Tercero, los que emplearen maltrato con el menor. Perfecto. Cuarto, los que a sabiendas hayan contenido inexactitud en el inventario, omitiendo bienes o créditos activos o pasivos. Sí. Y quinto, los que se ausenten por más de 6 meses. Bueno, los que se ausenten por más de 6 meses del lugar en que desempeñan la tutela y la protutela. Como es un cargo, no pueden ausentarse tanto tiempo. Aquí es importante, como dice, tratar de ir leyendo despacio, porque en el cuarto dice, los que a sabiendas hayan cometido inexactitud, o sea, que
no hicieron bien el inventario y omitieron bienes o créditos activos o pasivos. Y entonces esto es como el inventario es a través del cual se va a calificar la garantía, es indispensable que el inventario esté bien hecho. Entonces, esas son las causas de la remoción. Ahora, ¿quiénes, como es un cargo y es obligatorio, quiénes se pueden excusar para el ejercicio de la tutela? Leamos el artículo 317. Excusa. Bien. Pueden excusarse de la tutela y protutela. Primero, los que tengan a su cargo otra tutela o protutela. Perfecto. Segundo, los mayores de 60 años. Tercero, los que tengan bajo su patria potestad 3 o más hijos. Cuarto, las mujeres. O sea, sí, siga. 5, los que por sus limitados recursos no puedan atender el cargo sin menoscabo de su subsistencia. 6, los que padezcan enfermedad habitual que les impida cumplir los deberes de su cargo. Y 7, los que tengan que ausentarse de la República por más de un año. De un año, muy bien. Artículo 318 dice, los que no fueren parientes del menor o incapacitado no estarán obligados a aceptar la tutela o protutela si hubiere personas llamadas por la ley que no tengan excusa o impedimentos para ejercer aquellos cargos. O sea, que primero la testamentaria, luego la tutela legítima, por última la tutela judicial. Entonces, ellos no estarán obligados a aceptar si hay otras personas que sí pueden ejercer la tutela. Ahora bien, aquí pues hay les hago un esquema. ¿Cuál es el ejercicio de la tutela? O sea, aquí es a partir del artículo 319 hasta el 342 está el ejercicio de la tutela. Lo más importante es en el artículo 319 está el discernimiento del cargo. Leamos el 319. Artículo 319, discernimiento del cargo. El autor y el tutor y el protutor no entrarán a ejercer sus cargos, sino después de discernidos por el juez. O sea, que el cargo, ¿quién hace el nombramiento, el discernimiento del cargo? Lo hace un juez. Siga. Ninguna tutela puede ser discernida ni estar llenados sin estar llenados todos los requisitos que para su ejercicio exige la ley. Si pueden callar apagar su micrófono, por favor. Entonces, bueno, ese es el discernimiento del cargo por un juez. En el artículo 320 está la obligación de hacer el inventario y el tutor procederá al inventario y avalúo de los bienes del menor o incapacitado dentro de los 30 días siguientes a la aceptación del cargo, plazo que podrá ser restringido o ampliado prudencialmente por el juez, según las circunstancias.
en ningún caso, ni aun por disposición del testador, quedará el tutor eximido de esta obligación. O sea que es imperativo hacer un inventario. Y a través de ello, el artículo 321 ordena la constitución de la garantía. Esto es luego de practicado el inventario, el tutor y el protutor quedan solidariamente obligados a promover la constitución de la garantía. En el 328 tienen que hacer un presupuesto. Dentro del primer mes de ejercer el cargo, someterá a la aprobación del juez el presupuesto de gastos de administración para el año en el cual se va a ejercer la tutela. En el 332 está la necesidad de la autorización judicial. Leamos el 300, vamos a ver, aquí lo voy a leer yo. Necesidad de autorización judicial. El tutor va a necesitar autorización judicial para enajenar o gravar bienes inmuebles o derechos reales del menor incapacitado. Para todo lo concerniente a contratos, y ahí está, estos no pueden ser prorrogados, por lo tanto, debemos de leer todo ese artículo. En el artículo 336 ya leímos las prohibiciones, y en el 340, que para algunos podrá ser lo más bonito, leamos el 340. Artículo 340. Retribución de la tutela. La tutela y protutela dan derecho a una retribución que se pagará anualmente y que no bajará del 5 ni excederá del 15% anual de las rentas y productos líquidos de los bienes del pupilo. Cuando la retribución no hubiese sido fijada en el testamento o cuando sin mediar negligencia del tutor no hubiere rentas o productos líquidos, la fijará el juez. Bueno, ahí vamos a dejar ello. Ok, entonces esto es, en poco, es el ejercicio de la tutela. Entonces, aquí en las diapositivas les dejo, aquí están todos los artículos, del 324, 25, 26, todo, lo concerniente, la necesidad de la autorización judicial. Por favor, hay que revisar eso. ¿Para qué se necesita la autorización judicial? Y el tutor lo debe de cumplir para enajenar o gravar bienes inmuebles, para tomar dinero a mutuo, para repudiar herencias, legados y donaciones, para transigir o comprometer en árbitros, para hacerse pago de los créditos, para las formas y condiciones y garantías. Entonces, todo esto están ahí en las diapositivas, y por favor, son situaciones que usted debe de leer y subrayar, tal así como dejamos aquí los artículos. Esto es como una ayuda. Acuérdense que no es aquí donde usted tiene que subrayar, sino es en su código donde tiene que tomar todas las situaciones sobre al final, el tutor
y el protutor tiene que hacer una rendición de cuentas de la tutela. El tutor, concluida la tutela, está obligado a entregar al que fue su pupilo todos los bienes y documentos que le pertenezcan. El saldo de las cuentas que resultare a favor o en contra del tutor producirá interés legal. Entonces, eso es todo. Es un poco largo, pero es importante que ustedes, por favor, sí leamos nuestro código y lo subrayemos. Gracias, licenciada. Gracias a usted, doctor, muy amable. Buenas noches. Miren, aquí en el tema de la tutela, lo que debemos de tener bien claro, y eso es lo que estamos aprendiendo hoy, es que la tutela la ejercen personas que no son los padres, ¿verdad? Los padres lo que ejercen es la patria potestad. Entonces, la patria potestad se aplica única y exclusivamente para esa relación entre padres e hijos, ¿verdad? Y esta dura hasta la mayoría de edad, siempre y cuando el hijo no sea declarado en estado de interdicción, porque al ser declarado en estado de interdicción, entonces la patria potestad se prolonga. Hoy ya no van a decir ustedes, es que el papá tiene la tutela, porque muchos así dicen, o la mamá tiene la tutela del niño. No, la mamá y el papá solo ejercen patria potestad, ¿verdad? Y ya vimos que pueden ser en una forma conjunta y separada. Y que para eso hay causas que justifican la separación, la suspensión y la pérdida de patria potestad. Aquí, compañeros, en el caso de la tutela, debemos de tener bien claro, por favor, que esta procede cuando no hay patria potestad. Todo esto que les estoy diciendo, ya se los explicó el doctor, pero yo recalco los puntos más importantes, especialmente en cuanto a las instituciones, para que no me las confunda. En la tutela ya vimos que hay 3 elementos personales bien definidos: el tutor, el protutor y el pupilo, ¿verdad? El pupilo es el menor de edad que no se encuentra bajo patria potestad y que, de acuerdo a la Ley de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, pues ahora se llama niño, niña o adolescente. Las clases de tutela ya también se las explicó: una legítima, una testamentaria y la judicial, que procede cuando no hay legítima y cuando no hay testamentaria. En la tutela legítima sí es bien importante que se respete el orden que regula el artículo, ¿verdad? Ya vimos que tiene preferencia, según el Código Civil, por la línea paterna, ¿verdad? Primero abuelo paterno, luego abuela paterna, después abuelo materno y luego abuela materna y ya los hermanos, etcétera. Pero aquí también debemos de tener siempre en cuenta que, de acuerdo a la Convención de los Derechos del Niño y la misma Ley de Protección Integral a la Niñez, debe respetarse el interés superior del niño, que también lo encontramos en la Ley de Adopciones, ¿verdad? Es decir, de acuerdo a los estudios, pruebas y todo, dictámenes y todo que se realice en el juzgado respectivo, entonces el juez debe vigilar siempre por el interés superior del niño. También quiero aprovechar para decirles que estas son nuestras últimas clases y que estamos viendo patria potestad, tutela, patrimonio familiar y alimentos. El tema de adopciones y el tema del Registro Nacional de las Personas, ustedes deben de leer esas 2 leyes completas, que en otras oportunidades pues ya se les ha recomendado. Entonces, por favor, vean que se los estamos diciendo desde hoy: Ley del Registro Nacional de las Personas y la Ley de Adopciones. Estas 2 leyes más su Código Civil es contenido para su examen final. Muchas gracias. ¿Alguien tiene algún comentario? ¿O usted, doctor? ¿Me lo indica? No, yo creo que ahí estamos
Yo creo que está muy claro y es únicamente para que puedan revisar toda la clase. Así es. Las diapositivas, ¿verdad? Las diapositivas él siempre se las comparte, ahí están en la plataforma y también las guías conceptuales, ¿verdad? Ya ustedes deciden si las leen o no. Así es que pasen feliz noche. Nos vemos en la siguiente clase. Muchas gracias, Liz.